Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía, y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: Mira, hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora he glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se me ocurre deciros algo más sobre lo que os decía al principio de la Eucaristía. Y es que si estuviéramos delante del Taj Mahal, o si estuviéramos delante de uno de los templos de Kioto, por señalar solo lugares santos de otras religiones, ningún gobierno civilizado permitiría una cosa así. Y dejarme decirlo, los granadinos no solemos valorar lo que tenemos, pero en cuanto a catedrales renacentistas, no digo que esto sea como el Taj Mahal, que está considerado como una de las maravillas del mundo, pero es una de las catedrales más bellas y más nobles de España, sin duda ninguna, y del mundo. Dicho esto, no quiero distraeros, pero las lecturas de hoy tienen algo que ver con esto. ¿Qué es lo que tienen que ver? Y voy a empezar por un detalle muy simple. Imaginaros esta catedral sin bancos. Los bancos son
un mobiliario recientemente puesto en las catedrales. Yo he visto grabados antiguos de catedrales donde no había bancos, y seguramente los habéis visto todos, incluso en Santiago de Compostela, donde entraban los peregrinos, pues entraban pues, con todo lo que llevaban y dormían allí, etcétera, etcétera, pero no había bancos. Imaginaros esta catedral sin bancos. Y si yo os dijera que todo el zócalo que hay hasta donde empieza la primera curva de las columnas o de las paredes, en su origen estaba pintado de negro, aquí en la parte de la capilla mayor, que se recuperó eso cuando la arreglaron, pues se pudo preservar y recuperar. Pero todo el bajo de la catedral tiene un zócalo de 80 centímetros o una cosa así, negro. Y la mayor parte de la gente no sabe por qué era ese zócalo. Y ese zócalo tiene una función, y es que si uno lo ve sin bancos, porque con bancos pues casi no se ve, pero si uno lo ve sin bancos, parece que el edificio no sale de la tierra, parece que la arquitectura no brota de la tierra, porque hay un corte. Y lo que sucede es que la Iglesia es una realidad, nos lo decía la lectura del Apocalipsis. Yo vi a la ciudad nueva, a la nueva Jerusalén, bajando del cielo como una novia que se adorna para su esposo. Y ese zócalo negro lo que hace es expresar sencillamente que la Iglesia no es sin más una realidad humana, una realidad terrestre. Es algo que ha bajado del cielo. Es verdad que la nueva Jerusalén la anuncia el autor del Apocalipsis, diríamos, para el final de la historia. Y la historia que describe el Apocalipsis es una historia de catástrofes, ya está muy semejante a lo que es la realidad de la historia, pero muy poco semejante a lo que nosotros nos imaginamos de la historia, que es una historia de progreso continuo, de mejora continua, donde los seres humanos viven cada vez mejor y cosas así. Eso forma parte de la mitología moderna, simplemente, no es verdad. No ha sido nunca verdad, por desgracia, desde el siglo XIX o XVIII que esa mitología se empezó a construir, y no es verdad en nuestro tiempo. Lo que los hombres hacemos tiene, en el mejor de los casos, y lo hay en todas las culturas, Dios mío, porque en todas las culturas que ha valido la pena, los hombres han tenido nostalgia del cielo. Lo llamasen como lo llamasen, lo buscasen como lo buscasen. Y han tratado de expresar esta nostalgia en lo mejor de sus obras. Siempre. El gran arte de las civilizaciones, repito, que han permanecido en la historia, que representan algo y que nos pueden enseñar algo de la historia humana, que siempre y permanentemente esa búsqueda del paraíso, esa búsqueda de Dios, ese anhelo de Dios, que es el motor de la historia, no la economía, como nos enseñan de una manera bastante miserable y bastante falsa y bastante torpe, pues muchas de nuestras universidades, o la mayoría de las universidades del mundo en este momento. No es la economía el motor de la historia. El motor de la historia es el amor, es el deseo del cielo, es el deseo de una vida buena, bella, noble. Y eso es lo que el mejor arte de todas las culturas lo podemos reconocer, y hasta podemos aprender de él, sin duda. Porque no por el hecho de que Cristo sea el camino, la verdad y la vida significa que lo que hace el hombre tenga que ser todo malo. No, que va. Hay muchas cosas en las que uno puede reconocerse, y matices en los que uno pues aprende, de hecho, de otras culturas, de otras tradiciones religiosas. Por la parte de verdad que tienen, y siempre hay alguna en lo que es más noble y grande y bueno en el hombre. Dios mío, la ciudad que baja del cielo no baja al final de los tiempos, está ya aquí en medio de nosotros, porque la vida nueva que representa la fe en la resurrección de Jesucristo no es una utopía, no es algo que ya está, que nos mantiene en esa
experiencia humana que es estoy tirado en esta vida y tengo que hacer de ella lo mejor posible. No, la fe en la resurrección de Jesucristo me hace posible aspirar con todas mis fuerzas, ser un pueblo entero que aspira con todas sus fuerzas a vivir en esa ciudad en la que ya no hay llanto, ni luto, ni dolor, porque el Señor está con ellos permanentemente. ¿Os suena esto algunas palabras del Evangelio? ¿Cuál es el nombre de Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué dice Jesús al final del Evangelio de San Mateo? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos un pueblo nacido de la mañana de Pascua, nacido de la resurrección. Por desgracia, como venimos de una tradición donde no hacía falta descubrir nada ni hacer nada para ser cristiano, porque te ponían te bautizaban al mismo tiempo que te daban el número de ciudadanía o el libro de familia, pues no hemos descubierto nosotros lo que significa, la novedad que significa la vida cristiana, la novedad que significa en el mundo la cultura que nace de la vida cristiana. ¿Cuál es esa novedad? La aspiración consciente, el deseo consciente del cielo como algo que ya ha empezado entre nosotros, que ya se nos ha dado. Es verdad que en la vida eterna no habrá llanto, ni luto, ni dolor, pero también en esta vida, quien tiene el don de la fe, quien ha conocido a Jesucristo, y el Apocalipsis está escrito para unos cristianos a quienes les estaba costando la vida decir que son cristianos, lo pagaban con su muerte, a finales del siglo I, pues quien ha conocido la fe sabe que el llanto, el luto y el dolor son cosas diferentes. Porque uno puede sentir el dolor de una separación, pero sabemos siempre que esa separación no es definitiva. Uno puede tener dudas sobre cuál será el destino de una persona o el mío, sobre todo del mío, puedo tener dudas. Pero la fe en la misericordia infinita del Señor me hace esperar que todos mis hermanos participarán de esa vida eterna que es la vida divina, de la que ya tenemos una pequeñita si queréis, pero ya tenemos una verdadera experiencia en la tierra. Yo hago nuevas todas las cosas. Lo ha dicho el Señor, lo dice el libro del Apocalipsis, lo decía, era una de las frases claves de esa película que seguramente habréis visto todos, que es La Pasión de Mel Gibson, pero no hacía más que recoger una frase del Evangelio y del Apocalipsis. ¿Cuál es esa novedad que introduce Cristo? Pues descubrirnos que Dios es amor y que el cielo al que aspiramos es Dios, infinitamente amoroso, infinitamente bello, infinitamente verdadero y bueno, y que el secreto de la vida humana es participar de ese amor. El Señor redujo todos los mandamientos que había en el Antiguo Testamento, incluso los 10 mandamientos de la ley de Moisés, los redujo a 2. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Jesús reduce a Dios a 2 todos los mandamientos de la ley mosaica, y en la víspera de su pasión reduce esos 2 a 1. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Un pueblo que somos torpes, que no somos mejores que los demás, que metemos la pata, que se nos acaban las energías para querer, que nos surge la envidia, nos surge el egoísmo, la avaricia, el odio, los mismos males que dominan en el mundo, pero que tenemos un tesoro de misericordia al que podemos acudir siempre para poder siempre volver a empezar. ¿Y qué es empezar? Pues crecer en el amor o pedir perdón para volver a empezar a amar. Siempre, siempre, siempre será amar más, amar mejor. Esa es la tarea de la vida, más importante que el oficio que desempeñamos, que la profesión que tenemos, que los estudios que hacemos, porque todo eso pasa. A mí no se me olvidará una persona que había luchado toda su vida para ser un gran hombre en el mundo de la física nuclear, y lo había conseguido. Pocas semanas después me venían él y su mujer a decirme: me acaban de diagnosticar Alzheimer. Y yo he sacrificado a mi mujer, y he sacrificado a mi familia, y he sacrificado el tiempo que dedico a mis hijos para poder tener este título y este cargo. Y ahora me doy cuenta
de que he desperdiciado mi vida dejando de lado lo que era más importante por algo que en el fondo era mucho más importante porque se va a acabar muy pronto. Mis queridos hermanos, Jesucristo es la clave de nuestra existencia humana y Jesucristo nos permite vivir de un modo y proponer al mundo, porque no se trata solo de que lo vivamos nosotros como en una capillita, es que se lo proponemos al mundo. Yo se lo propondría, si el contexto lo permitiera, a los chicos que están en la calle. Habéis nacido para... Había una canción de los Beatles, All You Need Is Love. Es verdad que los Beatles entendían love probablemente una cosa muy distinta de lo que yo estoy diciendo o de lo que Cristo dijo en el Evangelio, pero era verdad esa canción. Todo lo que necesitamos es amor. La medicina que necesita nuestro mundo es amor. Un amor que se podrá realizar más o menos a nivel personal, a nivel social, a nivel educativo, a nivel político. Pero la única medicina que este mundo necesita se trata de sustituir la avaricia, que es el Dios al que todos servimos ahora mismo y que produce muchas formas de barbarie, y no entro en detalles, pero muchas formas de barbarie, también social, también familiar, también política, por un amor que nos hace buscar la belleza, buscar la verdad, buscar el bien de cada uno, desear el bien de cada uno, hasta de nuestros enemigos, desear el bien de todos. Ese es el amor de Dios y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Vamos a recibir muchos de nosotros en la comunión el sacramento del amor infinito de Dios. Que ese amor crezca, florezca, germine, fructifique en nosotros de la manera más grande posible. Lo deseo con toda mi alma, para mí y para todos vosotros, y para todos los hombres si fuera posible.